Descubierto, una mujer desprecia y transforma su destino al dar a luz ante su despectivo DUQE. Valentina respiraba aire de mar, un aroma salado que había acompañado su niñez en ese pequeño pueblo costero. Sin embargo, ese día se sentía atrapada en un laberinto de dudas, mientras el eco del desprecio del duque resonaba en su mente. Todo había cambiado con su llegada. Él, con su porte arrogante, parecía deslizarse entre los habitantes como una tormenta, ignorando el calor humano y el esfuerzo que cada uno de ellos ponía en su vida diaria. Su mirada despectiva apuntó directamente a Valentina en el mercado, haciéndola sentir como una sombra insignificante. Los murmullos de la gente la rodeaban, pero el golpe más fuerte fue su propia vulnerabilidad, un jugo amargo que la empujó hacia un letargo emocional. Había pasado años cuidando de su familia y de la finca heredada, sacrificando sus ambiciones para convertirse en madre. Como había deseado continuar los estudios de ciencia que llevaban el nombre de su madre. Pero el peso del deber había aplastado sus sueños. Ahora, con el estómago marcado por un nuevo embarazo, la angustia se convertía en un dilema moral. Debía dejar que el desprecio del duque la consumiera, o luchar por transformar su destino. Antes de ser madre, Valentina siempre había tenido una voz propia, un grito silencioso que luchaba por elevarse sobre las expectativas impuestas. La arrogancia del duque apretaba su pecho, generando un cóctel de rabia y resignación. Despertar, la instaba a sí misma, preguntándose si había alguna forma de que fuera vista más allá de lo que él pensaba. Las semanas se escurrieron, atravesando una espiral de emociones encontradas. La felicidad de ser madre era un mundo que no compartía con alguien que despreciaba su esencia. Mientras el duque organizaba una gala suntuosa, Valentina empezó a crear obras que simbolizaban la vida de las mujeres en su pueblo, una representación de su lucha y voz silenciada. Metiendo las manos en la arcilla y el papel, se convirtió en alquimista de su propia vida. Ese proceso no solo era una catarsis, sino que la fortaleció, empoderando su espíritu. Las noches se llenaban de insomnio en el que mezclaba pensamientos de duda y determinación. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En el día de la gala, Valentina se sintió dividida entre su papel de madre y su deseo de ser vista, como si el universo la empujara hacia adelante, pero también la mantuviera atada al pasado. Vestida con un atuendo que unía tradición e identidad, cruzó el umbral del salón elegante, llevando a su pequeña en brazos. Todas las miradas se centraron en ella, cada una repleta de juicio y curiosidad. Los murmullos que circuían en torno a ella resonaban como una sinfonía de admiración mezclada con desdén. Justo en ese momento, el duque la observaba desde su pedestal, sus ojos reflejando una mezcla de arrogancia y escepticismo. El pulso del salón se volvió un campo minado, una tensión palpable que podía cortarse con un cuchillo. Valentina sintió que cada latido de su corazón resonaba con su determinación y su miedo. ¿Lograría hacerse escuchar en un mundo que había tratado de silenciarla? Con un giro de su mente, la pregunta se enredaba en sus pensamientos: ¿podía un simple gesto reescribir las reglas del juego? En ese instante decisivo, la tormenta de emociones la abrazó. El futuro estaba a un solo paso de distancia, y todo podía cambiar para siempre. Valentina avanzó por el salón, unas olas de murmullos la acompañaban mientras sus pies se dirigían hacia el centro de la sala, como un barco a la deriva anhelando un puerto seguro. La mirada del duque la seguía, desnudándola ante la multitud que, aunque dividida en opiniones, sentía la chispa de algo inédito en su andar. Cada paso se sentía como un acto de desafío.
Su pulso se aceleraba, y la calidez de su pequeño en brazos parecía darle fuerza mientras la fragmentación de su autoestima empezaba a consolidarse en una nueva firmeza. Era consciente de que las miradas la evaluaban, pero en lugar de disminuir su resolución, la animaron a tomar el control de su narrativa. La gala era una pasarela de ostentación, decorada con sedas brillantes y risas que se alzaban como un canto lejano. Sin embargo, en su mente, Valentina proyectó lo que significaba ser mujer en su mundo. Su arte, las obras que había comenzado a crear, imbuían cada esquina del salón. Se preguntó si esa gala no podría ser más que un espectáculo vacío, sino también una presentación de su propia historia. Mientras buscaba su lugar en el centro de la sala, sus manos estaban envueltas en el suave tejido de su vestido, que creaba una conexión tangible con sus raíces. Era un símbolo de lucha, la herencia de una madre que había sido una pionera. Su madre había revelado los secretos de la ciencia en la pequeña cocina transformada en laboratorio, levantando esperanzas menospreciadas por un sistema patriarcal. Una brisa de valentía la envolvía mientras miraba al duque, cuyo rostro reflejaba desdén. Por un instante, Valentina se imaginó despojando esa mirada de poder, dejando al descubierto el niño que, al igual que ella, había sido moldeado por decisiones ajenas. La idea revoloteaba en su mente. ¿Qué haría si pudiera articular su voz? Un profundo anhelo de liberar su esencia se alzaba como un canto ancestral que reclamaba ser escuchado. La danza de la gala continuaba, pero en su corazón rugía una revolución silenciosa. Podía sentir sus pensamientos entrelazarse en un plano, donde un gesto con una simple e inspiradora declaración podría cambiar toda la dinámica. Nunca había tenido miedo a ser auténtica, nunca había permitido que los muros de la incertidumbre le dictaran su destino. Con la respiración entrecortada, empezó a formular en su mente las palabras que quería decir. Podía ver a las mujeres a su alrededor, sus rostros reflejando experiencias similares, vidas llenas de sacrificio y anhelos silenciados. Comenzó a caminar hacia el grupo más cercano. Era hora de hacer el llamado, de desafiar el cuadro que esta gala había pintado. El momento se acercaba, y aunque la incertidumbre le susurraba que debía retroceder, un sentido de propósito emergió. Valentina ya no se sentía como una sombra. Le quedaba una última decisión que tomar, dejar que el miedo la definiera o abrazar la oportunidad de ser una voz que clamara en medio de la tempestad. Mientras abría los labios, una voz distinta resonaba en su interior. Era hora de rescatar su historia del silencio y posicionarse en el escenario universal que siempre había pertenecido a personas como ella. Sin embargo, a medida que se preparaba para hablar, un ecosistema de emociones nuevas la asaltó. La aparición de una figura inesperada al otro lado del salón atrajo su mirada. El futuro que había empezado a forjar de repente parecía tambalearse. ¿Podría esta revelación desbaratar todo lo que había empezado a construir? La historia apenas comenzaba, y ya se sentía el eco de nuevos desafíos al doblar la esquina. Valentina contuvo la respiración mientras su mirada se fijaba en aquella figura, conectando el presente con fragmentos de su historia que había intentado dejar atrás. Era Gabriel, su antiguo amigo y confidente, quien había jurado apoyarla en sus ambiciones artísticas. Pero la vida y su carrera hacia un futuro prometedor habían hecho que tomara caminos diferentes, inevitablemente distanciándolos. La desconfianza la invadió instantáneamente, se había convertido en un estrago de su pasado, o era una oportunidad de encender las cenizas de lo que una vez fue, el duque. Al percibir la atención de Valentina dirigida hacia Gabriel, frunció el ceño. Era evidente que la tensión en el aire ahora se estaba multiplicando, convirtiéndose en un campo de batalla no solo de miradas, sino de emociones. Esta aparición le reveló su vulnerabilidad, destellos de dudas asomaban donde antes había solo firmeza. La lucha interna entre el deseo de avanzar y el anhelo de resolver viejos lazos se acentuaba, mientras sus pies parecían querer moverse hacia él, su mente se debatía en un torbellino. ¿Qué significaba realmente la llegada de Gabriel? Había compartido sueños, risas y esperanzas con él.
No obstante, ese camino hacia la creación que había comenzado a desarrollar no incluía espacio para el pasado. Podría enfrentar a la versión de sí misma que él conocía y ser capaz de transformarse en lo que se había propuesto ser. Una ola enorme de inseguridad le bajó por la espalda, pero Valentina comprendió que el momento de decidir sería decisivo. Ellos representaban dos caminos, uno anclado en el oligopolio de la nostalgia y la otra, un sendero incierto y emocionante hacia la independencia. Era crucial tomar el control de su historia y no dejar que la sombra de su antiguo yo decidiera su rumbo. Mientras el resto de la gala continuaba su desfile de opulencia, todo parecía perder relevancia. Valentina sintió como el murmullo de la multitud se desdibujaba, como si solo quedaran ellas, la mujer fuerte que estaba comenzando a emerger y la niña perdida que temía ser abandonada de nuevo. Un deseo de liberación comenzó a chisporrotear en su interior, dispuesto a estallar en una declaración de su propia voz. La figura de Gabriel se movía con elegancia y determinación, acercándose más y más. No necesitaba más tiempo para analizar ni repensar, era hora de actuar. Sería un paso hacia adelante, una reivindicación ante el miedo de ser vista, el miedo de ser juzgada. Valentina inhaló hondo y, en un movimiento que la sorprendió, decidió caminar hacia él, enfrentando la mirada del duque y lo que representaba. En lugar de anar el pasado, iba a construir un puente hacia su presente. El silencio de las voces a su alrededor hizo eco, un refugio auditivo para su valiente decisión. Sus ojos se encontraron, y a pesar de la distancia, pudo sentir la calidez de un viejo lazo, pero también el frío de un futuro incierto. La ausencia de palabras fue un espacio lleno de promesas y confrontaciones no expresadas. Valentina, ahora más centrada, supo que su historia no dependía de Gabriel ni del duque. Tenía el poder de definir quién era y hacia dónde iba. Entonces, con una voz firme que resonó más allá de sus propias dudas, Valentina comenzó a hablar. No solo se trataba del pasado ni del odio del duque, sino de la vida que estaba dispuesta a forjar, pero, justo en el clímax de su revelación, la atención de la sala se desvió hacia un tumulto fuera de lugar. Una conmoción, un grito desgarrador que resonó en los pasillos de la gala. Sin saber lo que acontecía, Valentina sintió que el futuro que comenzaba a construir se tambaleaba una vez más. ¿Sería este el inicio de algo que no podría controlar? La incertidumbre estaba a su alrededor, lista para arrastrarla de nuevo. Valentina sintió cómo las palabras se atascaban en su lengua mientras el eco del grito resonaba en su interior. La sala comenzó a cobrar vida nuevamente, la opulencia que la había envuelto se desvanecía, y los murmullos de la multitud regresaban con una fuerza avasalladora. La mirada de Gabriel se fijó en ella, como si intentara comunicar algo que sus labios callaban. Era una conexión palpable, pero Valentina estaba dividida, con su mente aturdida por la incertidumbre. La figura del duque se volvió tensa, su expresión oscura mientras miraba en dirección al ruido. La presión en el aire era densa, la amenaza del cambio colgaba sobre todos como un oscuro presagio. Valentina comprendió que su decisión de enfrentarse a Gabriel había quedado temporalmente eclipsada por una crisis imprevista que amenazaba con sacudir los cimientos de lo que había comenzado a reconstruir. Sin embargo, a pesar de la conmoción, una chispa de determinación comenzó a brillar en su interior. Había pasado demasiado tiempo dejándose influenciar por el miedo y las expectativas ajenas. La vida que había visualizado para sí misma no podía depender de acontecimientos externos. Era el momento de redefinir lo que había comenzado. Aunque el ruido y el caos de la gala estaban a su alrededor, algo dentro de ella clamaba por su atención. Valentina debía permanecer firme ante la inestabilidad del momento. Atrapada entre lo que conocía y lo que podía ser, su mente revivió las palabras de apoyo de Gabriel de years atrás. Esa promesa de amistad y de seguir adelante juntas, tal vez, solo tal vez, esa historia aún podía reescribirse, pero bajo sus términos. La revelación emergía como un río burbujeante, podía elegir su destino, sin importar las circunstancias adversas que se presentaran, con un nuevo sentido de urgencia.
El miedo que había sentido se transformó en un vehículo de empoderamiento. Su voz recuperó volumen y claridad. Volteó a mirar a Gabriel y, con una mirada que abarcaba determinación y desafío, expresó a su mentor en la vida las emociones que habían sido embotelladas por años. El duque, a su vez, parecía estar absorbiendo el momento, sus ojos burlones encontraron los de Valentina. La tensión entre ambos varones era palpable, un tira y afloja de influencias que amenazaba con romper la frágil construcción de la que Valentina comenzaba a ser arquitecta. Decidió que debía poner fin a la manipulación y las sombras que habían marcado su vida. Admitir que el ruido no podría silenciar su voz ni podría anular sus deseos, en un acto que le costó sacudirse viejos temores, comenzó a caminar hacia Gabriel. Cada paso resonaba como un símbolo de su voluntad renovada. La multitud a su alrededor se tornaba borrosa, las miradas curiosas dejaban de ser un motivo de ansiedad y se convertían en testigos de su transformación. Esa frágil criatura que había sido en sus días de desconfianza estaba definitivamente muriendo. Gabriel, necesitamos hablar, dijo, el eco de su voz revelando una firmeza que no sabía que poseía. Antes de que pudiera continuar, un nuevo grito rompió la atmósfera, algo más inmediato y aterrador, capturando la atención de todos nuevamente. Un hombre se precipitó por la puerta, su rostro pálido, y las palabras que salieron de sus labios dejaron a la sala sumida en un murmullo inquietante. El duque está en peligro. Valentina sintió como el suelo temblaba bajo sus pies. Lo que había comenzado como un pequeño paso hacia su autonomía ahora se transformaba en un laberinto de decisiones críticas, donde su valentía sería puesta a prueba de una manera que nunca había anticipado. Mientras el caos se desataba, su futuro se enredaba más en la red de incertidumbre. Era su oportunidad de demostrar que no solo estaba a la altura del desafío, sino que era capaz de formular un destino que no solo le pertenecía, sino que podría impactar a otros. Pero, ahora, ante el inminente peligro, Valentina tuvo que decidir, ¿sería su voz un faro de esperanza o se ahogaría en el clamor de la tormenta? El grito seguía resonando en la sala, y Valentina sintió que su corazón latía descompasado. El caos que se desataba a su alrededor, lejos de paralizarla, encendió una chispa de determinación. Sabía que ese instante no era solo un reto externo, sino una invitación a revelar su propio poder. Había estado a la sombra de otros durante demasiado tiempo, y ahora el destino le ofrecía una oportunidad de brillar. Se volvió hacia Gabriel, quien solo parecía atónito, y en su mirada leyó tanto sorpresa como incertidumbre. Valentina comprendió que el futuro de su relación también estaba en juego. Aprovechando el momento de confusión, se acercó a él, deseando aferrarse a aquella conexión que una vez les había unido. Pero la amenaza inminente la obligaba a revaluar sus prioridades. ¿Sería capaz de hablarle ahora, despachando temores del pasado, o se perdería una vez más en la maraña de las palabras no pronunciadas? La situación era crítica. El duque, que ahora parecía estar atrapado entre el temor y la confianza, necesitaba un liderazgo claro. Valentina miró a su alrededor, un grupo de nobles se movía nerviosamente, y los murmullos aumentaban. El peligro no era solo una figura distante, sino un reto tangible que podría transformar su vida de inmediato. Valentina contuvo la respiración y se enfrentó al duque, tomó la decisión de dar un paso hacia él. Este, con su porte elegante, proyectaba una autoridad que, sin embargo, comenzó a flaquear ante la situación. Aunque durante años había sido su referente, en ese instante se dio cuenta de que no necesitaba sus aprobaciones para ser efectiva. Le correspondía a ella demostrar que era más que una pieza del rompecabezas que él había creado. Su excelencia, comenzó Valentina, su voz resonando clara, tenemos que tranquilizar a la multitud. Debemos actuar con decisión. Ante la sorpresa del duque, la multitud se centró en ella como un punto de anclaje. Esa respuesta interna que había estado cultivando desde aquel primer grito de vida estaba ahora aflorando, alimentada por la urgencia de las circunstancias. Valentina sintió como su voz,
antes temblorosa, se convirtió en un faro para otros. El duque le lanzó una mirada fulminante, sin embargo, la determinación de Valentina no se quebrantó. Ella entendía que cada instante era un ladrillo en la edificación de su nueva identidad. Era el momento de que su voz se alzara con autoridad, necesitaba demostrar que las sombras del pasado no podían definir su futuro. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para proteger no solo su camino, sino también a los demás que dependían de ella en ese momento? Si no actuamos ahora, este evento podría terminar en caos. Debemos reunir a todos y analizar qué está ocurriendo, continuó, sintiendo una oleada de apoyo de aquellos que comenzaron a asentir. Cada mirada confirmaba que ellos también deseaban hacer de su voz un eco de cambio. Los nobles están inquietos, musitó Gabriel, su voz apenas audible. No sé cómo reaccionarán, déjalos que vean que una mujer puede liderar en tiempos de crisis, respondió Valentina, sacudiendo su propia duda. Era su desafío personal, una oportunidad de demostrar que tenía la fuerza necesaria para influir, no solo en su vida, sino en la de otros. Mientras la confusión se apoderaba de la sala y la mirada del duque se hacía más intensa, Valentina sabía que estaba a punto de atravesar una nueva frontera. Su vida ya no sería una trama en manos de otros. Había despertado algo en ella que había permanecido dormido y, a medida que se adentraba en el tumulto, creía que podría ser la arquitecta de su propio destino, pero, antes de que pudiera avanzar, una sombra apareció en la puerta, un detalle que podía cambiarlo todo de nuevo. La tensión en el aire se intensificó, y una pregunta atravesó su mente: ¿habría un nuevo desafío que poner a prueba su resistencia y determinación? Valentina sintió como el aire se volvía pesado, cargado de expectativas y temores. La sombra que se alzó en la puerta no era otra que la figura imponente de un conocido antagonista, el conde Hernán, un hombre que había convertido el arte de desestabilizar en su pasatiempo favorito. Su presencia en la sala no era un simple accidente, era un recordatorio de las viejas dinámicas de poder que Valentina había intentado evitar. Su corazón latía con más fuerza, no solo ante la inminente confrontación, sino por la urgencia de una decisión que cambiaría su vida. ¿Qué te trae aquí, conde?, preguntó Valentina, with a voice that wavered but held a note of defiance. Su mirada se encontró con la de Hernán, y notó un brillo de mofa en sus ojos. Era el mismo brillo que había estado acostumbrada a ver durante años, un eco de desprecio que la había empujado a la sombra. Sin embargo, hoy era diferente. Hoy, ya no era la misma Valentina. Vengo a ver cómo se desmorona esta farsa, respondió Hernán, dejando caer sus palabras con una sutileza que ardía como un veneno silencioso en la sala. ¿Una mujer en el liderazgo? Es casi cómico. Sus palabras cayeron pesadas, y Valentina sintió el rechinar de dientes de los nobles a su alrededor. Esa risa contenida, esa incredulidad destilada en murmullos, era el eco de su propio pasado y de sus propias inseguridades. La multitud podría sentirse tentada a creer en sus palabras. El miedo siempre es un gran maestro. Sin embargo, Valentina había aprendido que el verdadero valor se ocultaba en los momentos de adversidad. Si se permite que un comediante, como tú, juzgue el futuro de este evento, ¿cuáles serán nuestras perspectivas como nobles? En todo caso, necesitamos un líder capaz, y tu presencia no es más que un recordatorio de la mediocridad que esta casa ha tolerado demasiado tiempo, disparó Valentina, sintiendo una oleada de claridad y poder en su declaración. El silencio se hizo presente, cada rostro visiblemente conmovido por la agudeza de sus palabras. Sabía que se arriesgaba a un contraataque, pero sentía que había cruzado un umbral. Gerenciar sus pensamientos confusos era un desafío, pero también una oportunidad que, aunque intimidante, la instaba a crecer. A medida que los murmullos aumentaban, Valentina se sintió fortalecida. Existía una complicidad en la belleza de su vulnerabilidad, una vulnerabilidad que había estado dispuesta a ocultar y que ahora se convertía en su mayor fortaleza. Una mujer que desafía normas puede, efectivamente, abrir nuevas puertas.
¿Acaso debería ser el último en señalar lo que es cómico?, añadió, su tono afilado como dagas. Valentina se dio cuenta de que cada palabra pronunciada resonaba no solo en ella, sino en otros. Tal vez no estaban listos para aceptar su liderazgo, pero al menos hoy ya no la verían como insignificante. Sigue hablándonos de tus sueños, Valentina, replicó Hernán, sonriendo con desdén. Cuando caiga en la realidad, se te recordará como una ilusa. Pero ella no planeaba caer. Su determinación se mantenía firme, sostenida por el deseo de demostrar que su identidad no se definiría jamás por el discurso de otros. La presión en la sala crecía, y Valentina sabía que la batalla había comenzado. El refuerzo del deseo de autodefinirse, la construcción de su propia narrativa, se alzaba más fuerte de lo que nunca había sido. En el fondo, la lucha no era solo por los nobles que se asombraban ante su audacia, sino un proceso interno, corrosivo pero liberador, que la empujaba a enfrentar su verdadero yo. Sin embargo, mientras la tensión alcanzaba su clímax y los rostros de apoyo comenzaban a entrelazarse con miradas de desconfianza, una inquietante pregunta emergía en su mente: ¿sería suficiente? El camino hacia su transformación personal era más arduo de lo que había imaginado, y ahora, más que nunca, necesitaba estar lista para los golpes. Y así, cuando Valentina se volvió hacia el duque, ahora más que un referente, un posible aliado, entendió que el tiempo no se detendría. Debía prepararse, porque la verdadera batalla se libraría no solo contra Hernán, sino en su interior. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para reclamar su lugar en la historia que estaba forjando? La respuesta la impulsaría, pero también podría acabar retorcida entre guerras internas que aún no había resuelto. Mientras su mirada se fijaba en el conde, sintió que una nueva sombra se alzaba en su camino. ¿Qué revelaciones y decisiones difíciles le esperarían a continuación? El aire en la sala se tornó aún más denso mientras Valentina se enfrentaba a la pregunta que resonaba en su interior: ¿cuánto estaba dispuesta a sacrificar para lograr no solo su aceptación, sino su redención? El desdén de Hernán había encendido algo en ella, un fuego hasta ahora latente que podría convertirse en una llama ardiente. Se obligó a mantenerse firme, aunque su mente revoloteaba entre la incertidumbre y la resolución. ¿Podría realmente adherirse a su liderazgo, o todo sería una ilusión crujiente que se desmoronaría ante la primera señal de oposición? En ese instante, el duque, quien había permanecido cauteloso en el fondo de la sala, dio un paso hacia su dirección. Valentina, comenzó, su tono grave resonando en la sala. Lo que estás haciendo es admirable, pero te enfrentas a fuerzas contrarias que son mucho más viejas y profundas que un simple insulto. Las palabras del duque eran un espejo de sus propios temores. Valentina sintió un nudo en el estómago. La inseguridad que había intentado esconder se manifestaba como un eco en su mente. Aún así, en lugar de ceder, respiró hondo y, en un giro inesperado, se le ocurrió una estrategia. Es precisamente esa historia milenaria la que me motiva, duque. Algunas tradiciones son fuerzas restrictivas, y es nuestro deber cuestionarlas, respondió ella, con una confianza nueva que sorprendió incluso a su propio ser. La reacción de la audiencia fue variada, algunos cabecearon, mientras otros parecían permanecer en estado de shock. Valentina intuyó que sus palabras habían dejado una impresión, y eso la impulsó. Con la mirada fija en su enemigo, Valentina recordó todos los momentos de duda que había experimentado. La presión de hacer lo correcto, de no fallar, había mantenido bloqueadas sus ambiciones, pero ahora, cada emoción se transformaba en una motivación para actuar. En su mente, formuló un plan audaz. Sabía que debía abrir un camino aún más amplio y claro, uno que no solo la beneficiara a ella, sino que desafiara las estructuras que perpetuaban el menosprecio. Mientras hablaba, su mente se llenaba de visiones de lo que podría conseguir. Visualizó a una comunidad de mujeres liderando, tomando decisiones, voz a voz contra un pasado que había sido dominado por la opresión. Los nobles, quienes solían ver su valentía como una amenaza, ahora podrían encontrar fortaleza en su liderazgo.
Si caigo, será en un campo de batalla, pero no en el que tú eliges, Hernán, afirmó, su voz resonando con un eco de determinación. La historia no me recordará como una ilusa, sino como una mujer valiente que se atrevió a cambiar el rumbo. La mirada del conde se oscureció momentáneamente, y Valentina pudo sentir el giro en la energía de la sala. Aquel era el momento en que ella misma había comenzado a transformarse, donde daría los primeros pasos hacia un cambio absoluto en su historia personal. Sin embargo, una inquietud permanecía en su pecho. A medida que la tensión aumentaba, se dio cuenta de que el verdadero enfrentamiento no se limitaría solo a Hernán, sino a su propia percepción de valor. Enfrentar el desprecio externo era fácil en comparación con los demonios internos que aún le susurraban dudas. Sé que esta lucha será difícil, reflexionó mientras su mirada se centraba en el duque. Pero no puedo hacerlo sola. Necesito tu apoyo. El duque, observando lo que ella había cimentado con su convicción, frunció el ceño. Inquietud y esperanza se entrelazaban en su rostro, y Valentina supo que había creado un puente, pero también lo había puesto en una posición compleja. Mientras el silencio se asentaba sobre ellos, una nueva comprensión se le reveló a Valentina: el camino no solo se trataba de ganar batallas externas, sino de desmantelar las cadenas invisibles que la habían mantenido cautiva por tanto tiempo. La lucha era tanto personal como colectiva. De repente, desde otro rincón de la sala, una voz familiar rompió la tensión. ¿Realmente crees que lo lograrás? Todos sabemos que lo que nacen de la ambición suele perecer, se burló alguien, provocando un nuevo eco de murmullos entre los presentes. Valentina sintió como el fuego dentro de ella resurgía. No será una ilusión, replicó con fuerza, dispuesta a desafiar esta nueva provocación. La auténtica batalla empezaba ahora, y su determinación estaba lista para ser puesta a prueba. ¿Quién se atrevería a seguirla en esta nueva cruzada? La sala parecía un pozo de contradicciones, donde el fervor de la defensa se mezclaba con el escepticismo palpable. Los rostros de los nobles reflejaban un mar de expresiones, desde la admiración cautelosa hasta el desprecio abierto de aquellos que habían disfrutado siempre del dominio establecido. Valentina, aún sintiéndose como una intrusa en aquel mundo de privilegios, se obligó a canalizar esa energía ambivalente en una resolución más firme. Tomó un instante para respirar profundamente, enfocándose en las debilidades que había identificado en su adversario. Hernán, con su mirada burlona y su arrogancia desbordante, representaba no solo una amenaza personal, sino un símbolo de un sistema que se alimentaba del miedo y la sumisión. Si él puede ser un peso en mi camino, también puede ser mi fuerza, pensó Valentina, mientras definía su proyección hacia el futuro. De repente, se le ocurrió. Con el apoyo del duque implícito, podía usar la vulnerabilidad de Hernán. Entiendo tus dudas, comenzó, girándose hacia el conde. El miedo al cambio es natural, especialmente para quienes han prosperado en la estabilidad de lo conocido. ¿Pero no es precisamente en los momentos de crisis donde se forjan los verdaderos líderes? Si las cosas siguen igual, todos lo perderemos. Mientras hablaba, cultivaba una asertividad que no había exhibido previamente. Aquel giro en su forma de articular ideas comenzó no solo a crear convenios en la sala, sino a esculpir una imagen más sólida de la líder que quería ser. Imaginó cómo sería percibir la lealtad desde una base de respeto y no de autoritarismo. Las palabras resonaron en su mente, y ese eco le dio confianza. No temo al fracaso, temería a la inacción. La voz de su antagonista resonó nuevamente: hablas de grandes ideas, pero las ideas no llenan estómagos, Valentina. ¿Has pensado en las consecuencias de tu desafío? Cada paso adelante crea una nueva realidad, replicó ella, ya no como una debilidad sino como una declaración resuelta. Su mente dedicaba cada segundo a buscar soluciones que podrían construir un futuro diferente, uno que no dependiera de la vieja aceptación de las sombras del pasado.
Valentina sabía que el desafío requeriría no solo su dedicación, sino la capacidad de unir fuerzas con otros que enfrentaban su propio combate interno. La lucha se tornaba no solo hacia la figura de Hernán, sino también hacia los propios nobles que habían sido manipulados por el miedo a perder sus privilegios. La atmósfera en la sala se empezó a calentar, lumbreras de incertidumbre brillaban en los rostros de quienes antes habían dudado de su capacidad. Valentina se preguntó qué habilidades ocultas podrían estar aguardando en aquellos que se sentaban ante ella. Podía ser que algunos de ellos, temerosos de la respuesta a su reto, querrían participar en este nuevo orden, aunque ello significara enfrentar también sus propios miedos. Un susurro recorrió la sala cuando el duque, en un gesto inesperado, se levantó. La valentía es contagiosa, dijo con un acento de firmeza. Tal vez ha llegado el momento de repensar nuestra historia. La tensión disminuyó en un instante en el que todos sintieron que el miedo comenzaba a despegarse. La mirada de Valentina se sintió libre por un momento. Pero entonces, una nueva voz resonó en la sala. ¿Qué pasa si todos tus sacrificios resultan en vano? ¿Qué estarán dispuestos a perder por seguirte? La interrogante la atravesó como una daga, sin un instante de duda, se plantó de nuevo. Lo que perderemos es menos de lo que ganaremos. Este es solo el comienzo de un nuevo camino. Sin embargo, esa pregunta quedó marcada en su mente, susurrándole sobre los peligros de apostar todo en su deseo por ser recordada como algo más que una decepción. Mientras la sala comenzaba a murmurar, Valentina con el corazón acelerado, supo que cada paso audaz sería un riesgo. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a ir para transformar no solo su destino, sino el de aquellos que la rodeaban? La condición de su liderazgo dependía de cómo enfrentar a esa incertidumbre. De repente, el duque se volvió hacia ella. Si realmente vas a emprender esta lucha, deberás hacerlo sin ataduras. ¿Estás lista para despojarte de todo lo que creías ser? El eco de su pregunta cargó la sala con una sensación de resolución compartida, y Valentina comprendió que aquello sería el verdadero reto. Se paró erguida, con un fuego nuevo brillando en sus ojos. No tengo miedo de descubrirme a mí misma. Estoy lista para el viaje. Así se comenzó a vislumbrar un camino incierto, donde cada revelación personal formaría una pieza fundamental en el rompecabezas de su destino. Pero, a medida que el fervor llenaba la sala, Valentina comprendió que aún había preguntas por responder y desafíos por enfrentar. ¿Serían sus ambiciones suficientes para inspirar a otros o sus elecciones comenzarían a desmoronarse como castillos de naipes? Todo dependía del siguiente movimiento que decidiera enfrentar. Valentina sintió que la sala se eclipsaba a su alrededor, su corazón palpitaba con la intensidad de su resolución. La mirada del duque, profunda y desafiante, se había convertido en un espejo, reflejaba la profundidad de su propia lucha interna. Esa pregunta resonaba en su mente como un mantra: ¿estás lista para despojarte de todo lo que creías ser? Mientras la sala se llenaba de murmullos, Valentina comprendió que el cambio no solo implicaba desafiar el sistema exterior, sino también desmantelar las murallas interiores que la habían mantenido cautiva. Su vida hasta entonces había estado repleta de expectativas ajenas, de un papel predestinado como simple figura decorativa en un mundo que nunca esperó más de ella. Pero en ese momento, con la mirada del duque fija en ella, entendió que esas expectativas eran, en sí mismas, cadenas que debía romper. La palabra liderazgo se dibujó en su mente, ya no como un título, sino como una carga que requería autenticidad. Comenzar por reconocer sus propios miedos le abriría la puerta a la libertad que tanto anhelaba. Aunque el eco de las dudas retumbaba en su interior, decidió tomar las riendas de su narrativa. Concentrándose en su respiración, Valentina cerró los ojos un instante y se sacudió la inseguridad. En el instante que volvió a abrirlos, decidió que se aventuraría a ser vulnerable. Se dirigió a la reunión, su voz resonó en la sala de nobles expectantes: entiendo que no todos compartan mis visiones, pero cada uno de ustedes tiene sus propios temores.
Estamos aquí porque deseamos un cambio, y aunque no tengo todas las respuestas, sigo adelante con una creencia inquebrantable en la posibilidad. El duque sonrió tenuemente, y Valentina se sintió reforzada por su apoyo implícito. Pero la voz de Hernán permeó el aire nuevamente, su tono adusto desafiándola. ¿Y qué medidas concretas propones, Valentina? Hablando en abstracto, no lograrás nada. Valentina, sintiéndose renovada por la confrontación, se plantó con firmeza. No puedo ofrecer promesas vacías, pero puedo asegurarles que mi propuesta estará basada en acciones colectivas. Establezcamos un consejo que incluya voces de todos los estratos, escucharemos las necesidades y necesidades de cada parte de nuestra sociedad. A medida que su propuesta tomaba forma, la sala comenzaba a tomar nota. El desafío no solo se expandía hacia el exterior, sino que se estaba tejiendo un sentido de conexión en cada uno de los oyentes. Valentina comprendió que estaba tocando un punto sensible, el deseo de todos por ser escuchados, por encontrar un propósito en su contribución. Sin embargo, mientras su energía crecía, una sombra de duda regresó a su mente. ¿Podría realmente llevar a cabo su propuesta sin perderse en el intento? El sacrificio que conllevaba no se limitaba al riesgo externo, también abarcaba su propia identidad. Las palabras del duque resonaban dentro de ella cuando un viejo noble, conocido por su intransigencia, interrumpió su flujo de confianza. ¿Acaso piensas que puedes desmantelar un orden que ha durado siglos con una simple idea? ¿Te arriesgas a quedar sola en este camino? Valentina, sintiendo la presión inundar su pecho, tomó una respiración profunda. Mi objetivo no es desmantelar el orden por el simple gusto de la destrucción, sino ofrecer una nueva base donde todos puedan levantarse. Aquellos que busquen un cambio irán conmigo, en la búsqueda de un futuro mejor. Un murmullo creciente surgió en la sala, como un eco de distintas intenciones, alimentando su convicción. Pero el pensamiento de Hernán volvía como un estigma, preguntándose si realmente podría confiar en los demás, en su propia capacidad para inspirar un cambio real. De repente, la presión de la sala se tornó agobiante. El duque miró a Valentina con intensidad, y una idea chispeante se formó en su mente: el verdadero desafío no solo se trataría de inspirar a otros, sino de estar dispuesta a soportar la presión del fracaso y la vulnerabilidad. Era un camino peligroso, pero quizás el único, que podría conducirla hacia la verdadera transformación. Mientras el murmullo aumentaba y las miradas se fijaban en ella, Valentina se preguntó si podría empoderarse en la fragilidad de esos momentos. ¿Estaría dispuesta a sumergirse más profundamente en su verdadera esencia, incluso si eso significaba confrontar a aquellos a quienes consideraba indignos de confianza? Esa premisa abría un espacio para la introspección. Valentina se detuvo, lista para dar su próximo paso, consciente de que en el próximo movimiento se jugaba su destino. La sala contenía la respiración, sabiendo que cada respuesta abriría nuevas puertas. ¿Sería capaz de transformar la desconfianza en fuerza común, o su búsqueda la llevaría a un abismo aún más profundo de inseguridad? Valentina respiró profundamente, sintiendo cómo la energía contenida en la sala palpitaba a su alrededor. Había llegado el momento de actuar, de demostrar que su transformación personal era posible y que su identidad ya no dependería ni del duque ni del conde. Era el instante decisivo que había estado esperando, un cruce entre su pasado y el camino hacia su futuro. Con la certeza renovada en su voz, se dirigió a la multitud, sus ojos recorriendo las caras que la miraban con inquietud, hasta encontrar el rostro del duque, quien aún dudaba, pero era un aliado latente. Hoy, aquí, no solo estoy desafiando las tradiciones obsoletas, sino que estoy invitando a cada uno de ustedes a unirse a mí en esta lucha. La historia ha estado construida sobre los sacrificios de nuestras antepasadas, y ha llegado el momento de honrarlas levantando nuestras voces. Su tono era firme, una declaración de intenciones, y cada palabra resonaba con el eco de aquellas mujeres que habían luchado en silencio. Las mentes de los presentes comenzaron a abrirse,
Algunos nobles asintieron, reconociendo el deseo de cambio en sus corazones. Valentina sintió cómo la presión comenzaba a aflojarse, como si el aire se volvía más ligero. Pero Hernán, con su arrogancia habitual, no estaba dispuesto a rendirse. ¿Y qué pasará cuando te enfrentes a aquellos que no están dispuestos a cambiar? Hablas de valentía, pero la realidad es cruel. La voz de Hernán se extendió por la sala, y Valentina sintió como su estómago se retorcía. No tengo control sobre cómo reaccionen los demás, pero sé que el cambio empieza dentro de nosotros, respondió ella, con la mirada fija en él. La verdadera valentía no está en no tener miedo, sino en actuar a pesar de él. La reacción de la multitud era palpable, algunos murmuraban, cuestionando, mientras otros se mantenían atentos. Era el momento de sembrar la duda en el corazón del conservadurismo que había reinado por tanto tiempo. Valentina continuó, decidida, propongo que formemos un consejo, uno que cientos de voces distintas representen. No es solo mi voz, sino la voz de todos aquellos que se sienten ignorados, que desean ser escuchados. Yo no estoy aquí por mí, estoy aquí por todas nosotras. Unos murmullos de aprobación empezaron a surgir, y la atención empezaba a desplazarse del duque hacia ella. La energía se transformó. Valentina se dio cuenta de que había logrado inyectar un sentido de posibilidad en aquellos que la rodeaban. Su corazón latía con fuerza, ya no era solo el eco del desprecio del duque lo que la motivaba, sino una nueva visión de sus capacidades. Mientras se dirigía hacia el duque, articuló, si quieres un cambio, debes apoyarlo. Aquí y ahora. Esta es la oportunidad de probar que el liderazgo no tiene género, que todos somos capaces de defender lo correcto. Es hora de que todos se arremanguen y se unan a esta causa. La sala comenzó a murmurar, un nuevo coro de voces que debatían la proposición. El duque, enfrentado a la lógica y la pasión de Valentina, se quedó pensativo, finalmente contemplando el peso de su voto. Su mirada se suavizó, y con un leve asentimiento, hizo un llamado a la calma. Si estamos a punto de emprender un nuevo camino, es mi responsabilidad como líder asegurarme de que esté bien dirigido. Valentina, te apoyaré en esta lucha, si el resto de nosotros también lo hace. La sala se quedó en silencio, una mezcla de incertidumbre y esperanza flotando en el aire. El eco de la decisión resonó, levando la energía en la sala hacia un pico de determinación. Valentina sintió que su corazón se alzaba. Era el momento de encabezar el cambio, de demostrar que su voz sí tenía poder, que sus sueños podían convertirse en realidades tangibles. La multitud comenzó a aplaudir, primero tímidamente, pero a medida que la emoción crecía, se convertía en un rugido ensordecedor. Valentina se sintió invadida por un torrente de realizaciones, una profunda satisfacción que la envolvía. Este era su momento, su victoria personal. No solo había desafiado a un duque o un conde, había reclamado su lugar. Siempre había temido el desprecio ajeno, pero este día, la transformación había emergido en su vida como un faro, iluminando su camino hacia un futuro que una vez había considerado imposible. La semilla de su verdadero yo había germinado, y la confianza en sí misma se erguía ahora con fuerza, con una sonrisa en el rostro, añadió, este es solo el principio. Juntos, no solo moldemos la historia de hoy, sino las historias de futuras generaciones. Vamos a demostrar que nuestras voces pueden ser una fuerte brisa que cambie la marea. Y así, Valentina no solo se enfrentó a su pasado, sino que construyó un futuro donde su historia y la de otros pudieran ser contadas sin temor ni desdén. Al fin, fue reconocida, no solo como una madre o una sombra en un salón, sino como la líder que siempre había estado destinada a ser. Al final de la gala, cuando la multitud se dispersó y el eco de la celebración resonaba en su interior, Valentina sintió que había alcanzado una nueva cima. Ya no era cautiva del desprecio del pasado, sino una arquitecta de su futuro. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.
Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Y dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creando contenido inspirador. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Su apoyo es esencial, solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estas acciones.